Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, recargados de energía y listos para chisme. Sí amigos, hoy les traigo un tema que definitivamente va a generar controversia y del cual se ha hablado mucho en las redes sociales. Hoy vamos a sumergirnos en la vida de Kerem Bürsin, un actor turco súper reconocido y sobre todo, a analizar un momento que explotó las redes, un enfrentamiento épico con paparazzi que lo dejó en boca de todos. Pero antes de que sigamos, y si eres nuevo por aquí, quiero darte la bienvenida. Si te gusta el mundo del entretenimiento, las noticias de farándula, los análisis de celebridades y las historias que dan mucho de qué hablar, este es tu canal. Así que no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y por supuesto déjame tu like si te gusta el contenido. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando más vídeos como este. Ahora sí, vayamos al grano. El título lo dice todo, Kerem estalla. Enfrentamiento épico con paparazzi por defender a su familia. ¿De qué se trata todo esto? Pues bien, para los que no estén familiarizados con el nombre, Kerem Bürsin es un actor turco de renombre internacional, conocido por su carisma, su talento y por supuesto, su participación en series como Love is in the Air, donde enamoró a millones con su personaje de Serkan Bolat. Su atractivo físico, sumado a su gran habilidad actoral, lo catapultó a la fama, convirtiéndolo en uno de los rostros más buscados y admirados de la televisión turca y por extensión, a nivel global. Pero Kerem, como cualquier figura pública, no solo enfrenta la atención del público en el set o en los eventos, sino también el constante acoso de los paparazzi. Y en esta ocasión, la situación llegó a un punto de ebullición. La vida de una celebridad, especialmente una tan prominente como Kerem, a menudo implica un delicado equilibrio entre la exposición pública y la necesidad de privacidad. Eventos como estrenos, entrevistas y sesiones de fotos son parte integral de su trabajo, y los fans esperan ver a sus ídolos en este tipo de situaciones. Sin embargo, la línea se difumina peligrosamente cuando esa atención se traslada a su vida personal, invadiendo momentos que deberían ser sagrados y privados. Todo comenzó con una situación bastante común, al menos para las celebridades. Kerem y su familia estaban en un momento de intimidad, probablemente disfrutando de un día normal. Sin embargo, la paz se vio interrumpida por la presencia de los fotógrafos, quienes, sin importar la privacidad de Kerem ni de sus seres queridos, comenzaron a tomar fotografías sin permiso. La mera presencia de los paparazzi con sus cámaras y objetivos apuntando, ya implica una invasión de la privacidad. Pero cuando a esto se le suma la intromisión en momentos familiares, la situación se agrava significativamente. La sensación de ser constantemente observado, de que cada movimiento es susceptible de ser capturado y expuesto, puede generar una gran ansiedad. Y aquí es donde la historia da un giro. En lugar de simplemente ignorar la situación, como muchos famosos suelen hacer, Kerem decidió enfrentar a los paparazzi. Pero no de una manera sutil, no con una sonrisa fingida, no. No. Kerem explotó. Se desató un enfrentamiento verbal que escaló rápidamente. Hubo gritos, reclamos y palabras fuertes. La rabia acumulada por el acoso constante, la invasión a su privacidad y sobre todo, la protección de su familia, fueron los detonantes que hicieron que Kerem estallara. Este momento de ruptura no solo fue un reflejo de su frustración personal, sino también un acto de defensa hacia aquellos a quienes más quería. Lo que hizo que este enfrentamiento fuera aún más impactante fue la manera en que Kerem defendió a su familia. No se limitó a defenderse a sí mismo, sino que se puso como un león para proteger a sus seres queridos, defendiendo su derecho a la intimidad y a vivir su vida sin ser constantemente acechados por las cámaras. Es una situación muy delicada, porque por un lado entendemos el trabajo de los paparazzi, que se dedican a capturar imágenes de figuras públicas, y que su fuente de ingresos depende de ello. Pero por el otro, nadie tiene derecho a invadir la privacidad de nadie, especialmente cuando hay niños involucrados o situaciones personales que no deberían ser expuestas. La protección de la familia, especialmente de los niños, es una prioridad fundamental. Los niños son vulnerables y merecen ser protegidos de la exposición mediática que puede resultar abrumadora y perjudicial. En las imágenes que se filtraron y que por supuesto pudimos ver en las redes sociales, se aprecia la tensión y la frustración de Kerem. Se le ve visiblemente molesto, gritando a los fotógrafos, exigiendo respeto y defendiendo a su familia de la situación. Los detalles de la confrontación, desde el tono de voz hasta los gestos corporales, revelan la intensidad del momento.
La situación fue tan intensa que rápidamente se viralizó, generando un debate en las redes sociales. La velocidad con la que las noticias y los vídeos se propagan en las plataformas digitales amplificó el impacto del incidente. La reacción del público, tanto positiva como negativa, reflejó las diferentes perspectivas sobre el tema. Por un lado, muchos aplaudieron la valentía de Kerem, su postura firme y su defensa de su familia. Lo catalogaron como un héroe, un ejemplo a seguir, un hombre que no se quedó callado ante la injusticia. Expresaron su apoyo incondicional y su admiración por su determinación. Para muchos, la reacción de Kerem fue un acto de valentía, una muestra de que incluso las celebridades tienen derecho a la privacidad y a defender a sus seres queridos. Los mensajes de apoyo inundaron las redes sociales, mostrando el cariño y la solidaridad de sus seguidores. Por otro lado, hubo quienes criticaron su reacción, argumentando que no era la manera de solucionar el problema, que su reacción fue desproporcionada, y que como figura pública, debe estar acostumbrado a la atención de los medios. Incluso algunos consideraron que su reacción podría ser perjudicial para su imagen pública. Esta postura argumentaba que como celebridad, Kerem debía ser más tolerante con la presencia de los paparazzi, y que su reacción podría dañar su imagen y reputación. Pero ¿quién tiene la razón? ¿Fue correcta la reacción de Kerem? ¿O pudo haber manejado la situación de otra manera? La respuesta, amigos, no es simple. Depende de la perspectiva de cada uno. Lo que sí es claro es que este incidente puso de manifiesto la dura realidad que enfrentan las celebridades, el constante acoso de los paparazzi y la delgada línea que separa la vida pública de la vida privada. El debate sobre la privacidad versus la exposición pública es un tema recurrente en la era digital. La tecnología y las redes sociales han facilitado la difusión de información, pero también han exacerbado la invasión de la privacidad. Este enfrentamiento no solo revela el lado humano de Kerem, sino que también nos invita a reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación y la importancia de respetar la privacidad de las personas, especialmente cuando se trata de su familia. Todos tenemos derecho a la privacidad, a disfrutar de momentos personales sin ser interrumpidos o invadidos por cámaras. La privacidad es un derecho fundamental, protegido por leyes en muchos países. El respeto a la vida privada implica la consideración de la dignidad humana y el derecho a vivir sin interferencias indebidas. Y aquí es donde quiero hacer una pausa y preguntarles, ¿qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo con la reacción de Kerem? ¿Creen que hizo bien en defender a su familia? ¿O creen que pudo haber manejado la situación de otra manera? Déjenme sus opiniones en los comentarios, me encanta leer lo que piensan y debatir estos temas con ustedes. La interacción con el público es esencial para crear una comunidad en el canal. La diversidad de opiniones enriquece el debate y fomenta la reflexión. Analizando un poco más a fondo, creo que es importante recordar que Kerem es un ser humano, con emociones, con sentimientos, con una familia a la que proteger. No es una máquina, no es un personaje de televisión. Es una persona que, como todos nosotros, tiene derecho a la privacidad, a la tranquilidad y a la protección de sus seres queridos. La empatía es clave para comprender la situación. Ponerse en el lugar de Kerem, imaginar el estrés y la frustración que implica ser constantemente observado, permite una perspectiva más completa. Es comprensible que la presión constante de los paparazzi pueda ser agobiante, y que en un momento dado, la paciencia se agote. Y aunque la reacción de Kerem pudo no ser la más adecuada en términos de imagen pública, creo que su motivación principal fue la defensa de su familia, y eso, mis amigos, es algo que merece respeto. La defensa de la familia es un instinto básico y fundamental. Anteponer el bienestar de los seres queridos a cualquier otra consideración es un valor humano esencial. La reacción de Kerem ha abierto un debate muy interesante. ¿Hasta dónde deben llegar los medios de comunicación en su búsqueda de la noticia? ¿Dónde está el límite entre la información y el morbo? ¿Cómo protegemos la privacidad de las personas en un mundo donde las redes sociales y las cámaras están en todas partes? Son preguntas muy importantes que debemos hacernos. El debate sobre la ética periodística es relevante en este contexto. La responsabilidad de los medios de comunicación en el respeto a la privacidad es fundamental. La línea entre la información legítima y el sensacionalismo es a menudo difusa, y es importante establecer límites claros. Y como siempre en este canal nos gusta ir más allá de la simple noticia. Nos gusta analizar, debatir y reflexionar sobre los temas que tocamos. Y este es uno de esos temas que nos invita a hacer.
Precisamente eso. El análisis crítico es el sello distintivo del canal. Ir más allá de la superficie y explorar las implicaciones más profundas de los temas es esencial para generar contenido de valor. Entonces, resumiendo, en este vídeo exploramos el tenso enfrentamiento entre Kerem Bürsin y los paparazzi. Analizamos los hechos, la reacción de Kerem, las diferentes opiniones que generó y, por supuesto, la importancia de respetar la privacidad de las personas, especialmente cuando se trata de proteger a la familia. Vimos la rabia y frustración de Kerem, y también el debate sobre la actuación de los medios y los límites de la exposición pública. La conclusión final es un llamado a la reflexión sobre la importancia de la privacidad y el respeto a la dignidad humana, incluso en el mundo del espectáculo. Espero que este vídeo les haya gustado. Me encantaría saber sus opiniones, así que no duden en dejar sus comentarios. ¿Qué piensan sobre la reacción de Kerem? ¿Creen que hizo bien? ¿O creen que pudo haberlo manejado de otra manera? La participación activa del público es fundamental para el éxito del canal. Invitar a la reflexión y al debate es clave para crear una comunidad. Y como siempre, no se olviden de darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Y no olviden que siempre hay mucho más que analizar en el mundo del entretenimiento. La promesa de nuevos contenidos y el agradecimiento a la audiencia son elementos clave para mantener la fidelidad del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. La despedida cálida y entusiasta deja una buena impresión en la audiencia y los motiva a volver a ver más contenido.